Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Estamos bendecidos de, como expresó nuestro hermano Diego en la oración, para estudiar la palabra de Dios, con un poco de énfasis en lo teológico, como lo he estado declarando. Pues ya llevamos un poco de tiempo estudiando los atributos de Dios y pues continuemos porque son numerosos y cada uno de ellos son bellos, inescrutables y se presta para mucho estudio. Y así como conocemos mejor al Dios que adoramos, al único Dios verdadero, perfecto en todos los sentidos, perfecto también en su inmutabilidad también. Y pues, como mencioné, hoy me gustaría compartir una doctrina teológica importante que ha impactado la vida de muchos cristianos, de muchos teólogos y también filósofos, y ha impactado mi vida también, de manera personal, en mi entendimiento de lo que la Biblia me enseña sobre quién es Dios y cómo es Él. Y ese atributo o esa doctrina es la inmutabilidad de nuestro Dios. Este es un atributo de Dios que es absolutamente esencial que Dios tenga, según las Escrituras y según pues un buen uso de la razón. Para que Dios sea Dios, Él tiene que ser santo, como hemos estudiado, Él tiene que ser soberano y también tiene que ser inmutable. Y tomaremos un poco de tiempo en pues explicar por qué es tan importante que Dios sea inmutable, o en otras palabras, ¿qué significa esto de inmutabilidad? Simplemente de que Dios no cambia. Y con esto surgen muchas preguntas naturales que también estaremos contestando conforme vayamos con el estudio. Será, si Dios nos permite, un estudio de 2 jueves. Entonces, hoy hablaremos de lo fundamental de este atributo. Pero antes, quiero tomar un poco de tiempo para comentar sobre los atributos de Dios en sí. ¿Qué es un atributo? Hay que empezar ahí. Pues yo creo que ya todos nosotros tenemos una idea básica de lo que significa un atributo, pero en definición, un atributo en general es una cualidad o una característica que describe un aspecto importante de algo o de alguien. Eso es lo que es un atributo. Los atributos, por ejemplo, de una pelota de fútbol es que es redonda, es que es de cierto tamaño y que tiene ciertos colores y que tiene una cierta textura también. Son características que nos ayudan a entender qué es precisamente esto. Es imposible explicar algo o entender algo sin afirmar ciertos atributos de tal cosa o de tal persona también. En general, para conocer la naturaleza de cualquier cosa o persona, es necesario identificar una lista de atributos. Por eso existe las ciencias, la biología, por eso existe la literatura y todo lo que se presta para el estudio, porque todo se presta para identificar características o atributos. Es la única manera para entender algo o alguien. Y lo mismo se aplica cuando estudiamos sobre quién es Dios y cómo es Él. Lo mismo se aplica hacia Dios porque el ser y el carácter de Dios se revelan en sus atributos. Nosotros podemos decir cómo es Él y quién es Él y por qué actúa de cierta manera, porque la Biblia nos enseña sobre su santidad, sobre su soberanía, y así podemos afirmar ciertas verdades sobre Dios y así podemos negar ciertas falsas doctrinas sobre Dios también, y pues negar al mismo tiempo ciertas denominaciones que enseñan cosas erróneas sobre Dios. Pero todo esto se presta cuando uno estudia los atributos de Dios. Ahora, lo obvio también es que la palabra atributo no aparece en las Sagradas Escrituras, pero la idea detrás de esta palabra, de la palabra atributo, se presenta en distintas maneras en la Biblia. Veamos 3 ejemplos. Ahora vemos en Salmo 94, versículos 4 al 6, y una vez más no está la palabra atributo ahí, pero la idea de un atributo se encuentra aquí. Aquí se exalta a Dios, dice de la siguiente manera: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario.
En su presencia encontramos poder, encontramos absoluta gloria y perfección, es lo que está diciendo el salmista. Recuerden, creo que lo comenté la otra vez, que los judíos no eran en sí como que hacían una lista de atributos, más bien ellos se enfocaban en los nombres revelados de Dios en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Pacto, en la introducción de los gentiles, como ellos pensaban muy lógicamente, integraron el razonamiento en las Escrituras y de ahí se innovó el clasificar los atributos de Dios. Y de ambas maneras funciona muy bien, de ambas maneras son importantes y valiosas para el estudio bíblico. Pero aquí lo que quiero dejar en claro es que, pues, ¿cómo sabía el salmista que grande es Dios si no supiera por lo menos ciertas cosas sobre Dios? Como por ejemplo, dice el Salmo, su poder y su gloria. Entonces, la idea detrás de esto de estudiar los atributos de Dios se encuentra aún cuando la palabra en sí no aparece en las Sagradas Escrituras. Y lo mismo encontramos en 1 de Crónicas 29:11, donde, si me acompañan, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Una vez más se identifica su perfección, su hermosura, beatitud y una vez más su poder. Como lo mencioné la otra vez, soberanía es sinónimo a veces al poder. La soberanía se enfatiza demasiado en las Sagradas Escrituras y veremos pronto que también la inmutabilidad. Pero aquí se hace una lista también de quizá no atributos en sí, aunque sí es parte o íntegro de lo que está diciendo aquí el escritor, pero se establece una lista de lo que merece Dios de nosotros, de su creación, de los resultados de la excelencia y de la soberanía de Dios, de que la razón del por qué Él es Dios merece nuestra adoración, nuestra atención, nuestra dedicación y pues todo el respeto de toda su creación también. La idea detrás de los atributos, una vez más, se encuentra en este versículo indirecto que enseña eso. Pero un poco más directo, el apóstol Pablo, sabiendo cómo escribirle no solo a judíos, sino también a gentiles, y la manera en cómo ellos pensaban, pues él sí lo hace más directo esto de identificar o clasificar quién es Dios. Y eso lo vemos en Romanos 1, versículo 20. Una vez más la transición de los judíos a los gentiles en cómo explicaban quién era Dios y cómo era Él. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, una vez más poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, aquí su punto principal es que las personas que vivieron antes del tiempo de Cristo no tenían excusa para rechazar la existencia de Dios, porque el mundo o la creación demandaba un creador inteligente. No podían negar la existencia de Dios. Pero aquí lo que quiero hacer en claro es esta primera parte sobre las cosas invisibles de Él. ¿A qué se refiere Pablo aquí? A los atributos de Dios, como su amor, como su soberanía, su omnipresencia, esas cosas invisibles que nosotros no vemos directamente, mas sin embargo se hacen manifiestas cuando pensamos cuidadosamente lo que la Biblia nos enseña sobre Dios, pero también en la misma creación, en la organización de la creación, en la hermosura de la creación, que son manifestaciones de la organización de Dios, pero también de su propia hermosura, en cómo el mundo está acomodado lógicamente y con belleza. De la misma manera Dios es así la creación, porque Dios es lógico y porque Dios es hermoso también en sí. Las cosas invisibles de Él, sus atributos. Entonces, la palabra no aparece en las Sagradas Escrituras, pero la idea general detrás de esto sí aparece, y por ende se presta a que nosotros estudiemos precisamente eso: su poder, su magnificencia, su excelencia, las cosas invisibles de nuestro Dios, o puedo resumirlo en una palabra: atributos. Ahora, uno obtiene un mejor conocimiento de Dios cuando se aprecia y se entienden
sus atributos. Creo que hemos hecho eso muy en claro en los pasados estudios. Sus atributos nos ayudan a conocerlo mejor porque también explica quién es Dios y por qué Dios hace ciertas cosas. Ahora, una cosa que quiero dejar en claro es que ningún atributo de Dios es más importante que el otro, ni tampoco un atributo se debe de enfatizar más que otro. Dios está balanceado y unido en todos sus atributos. No es más un Dios de amor que un Dios de ira. Dios está balanceado en todos estos atributos que Él tiene, que son numerosos. Si la Escritura parece enfatizar algunos atributos más que otros, es solo porque nuestras mentes, pues limitadas y finitas, no pueden apreciar todo lo que es Dios a la vez. Simplemente es imposible, es demasiado. Si nos complicamos con una ecuación de matemáticas o si nos complicamos con la estructura del universo y cómo funciona el universo, entonces imagínense contemplar al ser que creó las matemáticas y al ser que creó el universo. Es imposible poder lograr encapsular todo lo que es Dios a la vez. Es por eso una vez más la importancia de clasificar y la importancia de estudiar atributo por atributo, tomar un paso para atrás, apreciarlo, ir un poco más en detalle en cada atributo y así continuar todas nuestras vidas estudiando esto para entender la soberanía, excelencia, santidad e inmutabilidad de nuestro Dios. He aquí una vez más la importancia de sistematizar nuestra fe o las doctrinas de las Sagradas Escrituras. Entonces, estudiar los atributos de Dios es extremadamente enriquecedor y el procedimiento de estudiar tales verdades divinas generalmente cae dentro de la categoría de dividir los atributos de Dios en dos. Entonces, en otras palabras, cuando alguien quiere estudiar las cosas invisibles de Dios o sus atributos, se ha visto a través de la historia que se tienden a clasificar en dos maneras, porque de otra manera sería demasiado complicado y no llegaríamos a ningún lugar deseable. A través de la historia de los estudios bíblicos se han hecho las siguientes distinciones o categorías sobre los atributos de Dios. Hay unos que los han clasificado como negativos y positivos, y aquí negativo no quiere indicar de que unos son mejores que otros, más bien de que Dios es así y Dios no es así, positivo y negativo. Hay otros que han querido clasificarlo como naturales y morales, esos morales como siendo que es referente a algo personal o un sentimiento como amor, como ira, etcétera, alegría, y naturales como inmutabilidad, etcétera. Unos absolutos y relativos, otros intransitivos y transitivos, infinitos y personales, e incomunicables y comunicables. Ahora, todo esto, una vez más, no está en las Escrituras, pero lo estoy presentando para facilitar nuestra memoria en cuanto a lo que estamos queriendo hacer el día de hoy. Claro que lo que normalmente se hace cuando se habla de los atributos de Dios es normalmente hablar solo de tres. Y hasta lo decimos de memoria, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Cuando alguien normalmente nos pregunta sobre los atributos de Dios, automáticamente decimos solamente esos tres. Y yo creo que se debe que, pues, una es fácil de recordar por la repetición de la frase omni. Pero quiero ser claro que aunque no hay nada malo en eso, en decir estos tres atributos o solamente prioritar esos tres, lo que quiero que veamos juntos es que hay mucho más de Dios que necesitamos conocer. Y pues hay más atributos. Claro que Dios es omnisciente, claro que Dios es omnipresente y claro que Dios es omnipotente, pero Dios es más que eso. Y vemos que claro, estos atributos están involucrados en los otros atributos de Dios, pero
expandamos con la ayuda de Dios y con las Sagradas Escrituras y con la interpretación correcta nuestro entendimiento de Dios para que podamos tener progresivamente y continuamente la mente de Cristo, como Pablo nos ordena en Efesios 4. Hay más maravillas inescrutables de Dios que nos ayudan mucho a adorarle con un buen entendimiento de quién es Él y cómo es Él. Y eso se hace, en mi opinión, cuando uno toma un enfoque sistemático a la Biblia, que cuando nos presentan los atributos de Dios. Ahora, con todo esto, estaré presentando este estudio de esta manera. Voy a escoger este último punto, de que los atributos de Dios pueden clasificarse como incomunicables e comunicables. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, los atributos, y esto en mi opinión es la manera más fácil de clasificar o de entender estas cualidades divinas de nuestro Dios. Pero los atributos incomunicables serían aquellos atributos que pues está fuera de nuestra experiencia, de que sí podemos lograr entenderlo al explicarlo lógicamente o pensar o afirmar cómo es el atributo, pero por experiencia no podemos asimilarlo. Como por ejemplo, la eternidad. Nadie de nosotros físicamente es eterno. Y aunque podemos saber qué significa, no sabemos por experiencia qué es eternidad. Entonces, aquí leyendo la definición, los atributos incomunicables de Dios son aquellos atributos que son desconocidos o no replicables para la experiencia humana. Y un ejemplo sería de que Dios es independiente. Nosotros no podemos decir que conocemos eso perfectamente porque somos dependientes totalmente. Desde que nacemos somos dependientes de nuestros padres, somos dependientes para existir por la comida, por el trabajo, etc. Y obviamente somos dependientes de Dios, pero Dios es independiente de una manera eterna y absoluta. Él no necesita alimento para sustentarse, Él no necesita de ninguna otra persona o cosa, objeto para existir, porque Él es eternamente independiente y eso se clasificaría como un atributo incomunicable. Y aquellos atributos comunicables serían aquellos que son familiares por la experiencia humana y replicables hasta cierto punto, como por ejemplo el amor o la ira. Dios sabemos que Dios ama y sabemos que Dios también tiene manifestaciones de ira. Y nosotros podemos asimilar esa experiencia porque somos personas sentimentales, así nos creó Dios a su imagen, y esto sería en cómo podemos entender estos atributos comunicables. Con todo esto, ¿cómo clasificaríamos la inmutabilidad de Dios? ¿Sería comunicable o incomunicable? Bueno, la inmutabilidad de Dios es un atributo incomunicable. Es una característica, un atributo que solamente Dios tiene. Nadie en la historia humana, ningún ángel tampoco, es perfectamente inmutable. Solamente Dios. Para que Dios sea Dios, Él tiene que ser inmutable. ¿Pero qué significa que Dios sea inmutable? Bueno, la inmutabilidad de Dios significa que Él es inmutable o que no pasa por ningún cambio en su ser, en sus perfecciones o atributos, en sus propósitos, en su voluntad y en sus promesas. Él, por su propia naturaleza, simplemente no puede cambiar. Él no se retracta cuando dice algo, cuando promete algo, cuando tiene algo en su mente, no se retracta para nada, no cambia su mente, no cambia su ser, no puede pasar por ningún cambio negativo o incluso positivo, porque hay ciertas implicaciones en cuanto a esos cambios. Es una perfección de Dios que lo caracteriza en sí, tal como su santidad y tal como su soberanía. Una vez más, ninguna persona es absolutamente inmutable. Nosotros cambiamos.
Cambiamos todos los días, por eso se clasifica como un atributo incomunicable. Nosotros sí podemos decir lo que significa, pero no sabemos qué se siente. Yo no puedo decir que soy inmutable porque yo cambio todos los días. Mi pelo cambia, mis sentimientos cambian, mi físico cambia, las propias células de mi cuerpo cambian y todos nosotros somos testigos de eso. No podemos saber por experiencia lo que significa la inmutabilidad, pero fuera de la experiencia personal, el universo cambia también. El mundo está caracterizado por cambio. La sociedad está caracterizado por cambio. Siempre se dice lo mismo con una generación que es mayor que cuando habla con una generación más joven de que antes las cosas eran diferentes y ahora todo ha cambiado. Las filosofías cambian, los pensamientos cambian, los gustos cambian. Nosotros cambiamos totalmente y francamente muchas de esas ocasiones es muy frustrante el cambio pues que se caracteriza en toda la experiencia humana. Entonces es muy refrescante saber que tenemos un Dios que nos creó con amor, pero que Él nunca cambia, a diferencia de toda la creación, incluyendo nosotros mismos. Pero ¿cuál es el fundamento de esta definición? ¿Cuál es el fundamento bíblico? Bueno, son muchos. Para empezar, desde el primer versículo de la Biblia que nos afirman numerosas cosas sobre Dios, una de ellas es que Dios es inmutable. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que implica ese versículo, como dije, son muchas cosas, pero una de ellas es que Él es Dios inmutable, que es inmutable en su eternidad. No es como que Dios en un instante fue eterno y que en el otro pues no fue eterno. No es que en un instante Dios no tuvo causa y que en otro instante tuvo causa. Dios es inmutable antes de la creación, durante la creación y después del día del juicio final. Y todo cambio, toda cosa que cambia se basa al hecho de que Dios es el fundamento o la raíz de todo cambio, porque tiene que haber algo que no debe de cambiar para que haya cambio o movimiento en sí en todo lo demás. Pero si me acompañan a Salmo 102, versículos 25 al 27, vemos otro versículo bíblico que nos afirma esta doctrina sobre Dios. Salmo 102, versículos 25 al 27. Aquí leo el segundo punto. Dios es eternamente el mismo, lo que significa que Él es inmutable en su existencia, de que en su propio ser Dios no cambia, su esencia permanece intacta. Mañana Dios sigue siendo Dios, en 10 años Dios sigue siendo Dios, no disminuye nunca ni se añade en su divinidad. Salmo 102, versículos 25 al 27 dice así: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. La propia voluntad de Dios de crear todo lo que existe, visible e invisible, se basa en su inmutabilidad también, de que Él tomó la decisión de crearnos y no cambió su mente para crearnos. Es algo muy profundo de contemplar, hermanos, esto de Dios, su voluntad que es inmutable. Continúa versículo 26, ellos perecerán, o sea, toda la creación perecerá porque cambia, no es inmutable como Dios. Dice así: mas tú permanecerás, tú Dios permanecerás porque no cambias, no te haces mayor, tú eres eterno, tus características o tus atributos no pueden pasar por ningún cambio o alteración. Y todos ellos, continúa diciendo, como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú, nuestro Dios, eres el mismo y tus años no se acabarán. No solamente su esencia permanece intacta, también su personalidad, como su amor, como su ira, etcétera, toda la mente de nuestro Dios. A Malaquías capítulo 3, si me acompañan, versículo 6, Malaquías 3, versículo 6, nos afirma esta verdad.
Ahorita vimos lo de su esencia y ahora vemos que también su inmutabilidad involucra su personalidad, porque la Escritura nos dice que Dios no cambia su carácter. Quizá la pregunta será, bueno, ¿por qué en ciertos versículos, como en el Antiguo Testamento, vemos versículos de ira, de la ira de Dios, y en el Nuevo Testamento vemos versículos más sobre el amor de Dios? Bueno, para empezar, de hecho, el caso es lo opuesto. Se habla mucho del amor de Dios en el Antiguo Testamento y se habla mucho de la ira de Dios en el Nuevo Testamento, irónicamente. Pero una vez más, lo que dije desde el principio, si a veces hay versículos que enfatizan ciertos aspectos de Dios o que podemos en nuestras mentes sugerir que Dios ha cambiado, no es el caso, simplemente que nosotros no podemos contemplar todo al instante sobre una decisión de Dios. Y pues aquí el versículo, Malaquías 3, versículo 6, nos afirma que Dios no cambia su carácter. Dice así, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ese es un versículo muy importante en el Antiguo Testamento. Dios tenía más que suficientes razones para eliminar a Israel en el Antiguo Pacto. Tal como nosotros, Dios tiene más que suficientes razones para pues eliminarnos de toda la faz de la tierra por nuestra pecaminosidad. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hizo con Israel, como mencionó aquí? Bueno, porque Dios no cambia. Dios prometió que de Israel saldría el Mesías. Y como Él prometió eso, y como Él no se retracta y no cambia en sus promesas ni en su carácter, es por eso que tenemos salvación a través de Cristo Jesús. En otras porciones del Antiguo Testamento, Dios le dejó esto muy en claro a Israel. Ustedes no son salvos porque son justos o perfectos. Ustedes son salvos porque soy inmutable, porque yo les prometí a Abraham de que de su linaje vendría pues el Mesías, de que bueno, primeramente sería una nación grande y que de ahí saldría el Mesías también. Pero bueno, el punto general es que su inmutabilidad involucra su personalidad y también su carácter. Y Isaías 41, versículo 4, ahora vamos a ese texto. Isaías 41, versículo 4. Dios es inmutable una vez más antes de la creación, durante y después del día del juicio final. Es solamente suplementario de lo que ya hemos comentado, pero es más importante leer lo que aquí nos dice la Biblia. Dice así, Isaías 41:4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Y ahí en el mismo libro, capítulo 48, versículo 12, nos repite exactamente lo mismo. Una vez más, en cualquier libro de la Biblia, si trata de estudiar cada versículo de la Biblia, tratando de aprender algo sobre Dios, sobre su atributo, o algún atributo en general, o en específico, lo podrá hacer. En este caso, en Isaías se repite mucho esto de su eternidad inmutable. Pero dice así el capítulo 48, versículo 12, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Un versículo, unas palabras que afirman su propia eternidad inmutable, palabras que el mismo Señor Jesucristo repite en Apocalipsis capítulo 1 y en el capítulo 2. Y Cristo la repite porque Él es Dios también, en la persona del Hijo de Dios. Pero vemos más versículos bíblicos, involucra su carácter, su personalidad, su esencia y una vez más su fidelidad. Si me acompañan, Salmos capítulo 119, versículos 90, Salmos 119, versículo 90. Aquí vamos a leer uno en el Antiguo Pacto, esto de Salmo, y ahorita vamos a ir
al libro de Hebreos, donde se alude a lo mismo. Pero Salmo 119:90 dice así: de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. O sea, existe la tierra porque usted lo decretó desde la antigüedad o desde la eternidad pasada, que existieran todas las cosas y que las cosas funcionen de una cierta manera. No, Dios no puede ser fiel a sí mismo, a sus promesas, si no es inmutable. Entonces, la fidelidad es sinónimo a la inmutabilidad también. Aquí se habla sobre la fidelidad de Dios en conjunción con la creación, pero ya mencioné en cómo la fidelidad de Dios se hizo clara con Israel. Continuó existiendo Israel no por causa de ellos mismos, sino por causa de Él mismo, de Dios mismo, de que Él prometió que ellos existirían para traer a cabo a su Hijo Jesucristo, para traer a cabo la salvación de todos nosotros, de los gentiles. Pero en Hebreos 6, el escritor alude a la inmutabilidad de Dios en relación de nuestra salvación. Hebreos 6, versículos 17 al 18, y esto va a ser lo último que vamos a leer hoy. Hebreos 6, 17 al 18. Recuerden que cuando Dios promete algo, lo cumple, porque Él nunca cambia su mente. Si Él promete bendición, pues Él provee bendición. Si Él promete juicio, Él efectúa juicio también. Aquí el escritor de hecho el libro de Hebreos se hace muy claro esto de la inmutabilidad de Dios. Pero dice así el texto, Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Dios no miente porque pues es inmutable y santo, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Directamente se afirma la inmutabilidad de Dios, y en conjunto del contexto de este capítulo y del siguiente, Dios prometió que el Mesías, por juramento de hecho, de que el Mesías sería sumo sacerdote, y en este sentido mesiánico que bien conocemos aquí, donde nosotros participamos de una realeza, de un sacerdocio solamente accesible ante los pies de Jesucristo. Pero el hecho es de que existe el cristianismo y existe la salvación por la inmutabilidad de Dios, porque Él lo prometió, porque Él de hecho lo juró también. Y es increíble cómo es tan abarcador esto de la inmutabilidad, y cómo podemos continuar apreciando las maravillas de este atributo. Y la siguiente semana, si Dios quiere, continuaremos estudiando este atributo. Vemos que Dios es inmutable en su sabiduría también, en su omnisciencia o conocimiento, y por eso se le describe como el gran yo soy, de que Dios es el gran yo soy, no el gran yo era o yo seré. En el sentido presente, a través de los siglos y de los siglos, en la eternidad, Dios se le sigue diciendo yo soy, porque Él es inmutable. Hablaremos un poco más del por qué la inmutabilidad es necesario en la divinidad, y vamos a contestar algunas preguntas también la siguiente semana. Que Dios los bendiga, y pues vamos a hacer una oración para finalizar el servicio de esta noche. Que Dios los bendiga y gracias por su atención. Oremos.